Cordial saludo, mi nombre es Luz Astrid Serna Carvajal, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a presentar un resumen de la actividad práctica de la materia Microbiología Ambiental. La introducción. En esta práctica se trabajarán técnicas básicas de manipulación y análisis de bacterias y hongos en el laboratorio. Se revisarán temas relacionados con bacteriología, micología, fundamentos de metabolismo microbiano, metabolismo especial, fundamentos de ecología microbiana, comunidades microbianas y sus asociaciones con plantas y animales. En el momento 1 vamos a revisar la columna de Winogradsky. Primero se hizo el montaje de la columna, se recogió lodo y agua de una charca, se picó papel periódico, se recogieron hojas secas. Estos tres elementos se mezclaron de manera compacta y se colocaron en el fondo de un frasco de vidrio. Encima se colocaron unos clavos de hierro. Se agregó finalmente el agua de manera que quedara un espacio con aire y se tapó con papel vinipel, obteniendo el montaje de la columna de esta manera. Este es el momento inicial. Se hicieron observaciones de la columna de Winogradsky a través de los días. Está la parte inicial. En el primer día no se observaron cambios notables. En el día 5 se empezó a notar una mancha oscura en la parte inferior, en la zona del lodo. En el día 12 aún no se observaban cambios muy notables. En el día 16 ya se empezó a formar ya se presentaba una gran formación de organismos en la zona superior, con muchas burbujas. En las demás zonas no se observaron muchos cambios. En el día 19, la parte superior, que es la que llamamos la parte aerobia, la que tenía el aire, el crecimiento de los organismos que estaban ahí era muy notable, había muchas burbujas. En el día 21, el desarrollo de los organismos de la zona aeróbica se evidenciaba porque había grandes burbujas y además empezó una formación de organismos verdes, que lo más probable es que son algas. En el día 24 se observó un nuevo microorganismo de color blanco en la zona superior. Es probable que sea un hongo. Además, todos los organismos verdes y las burbujas seguían desarrollándose. En el día 24, en la parte anaeróbica se observó una burbuja de aire. Este desarrollo de la parte anaeróbica se detuvo. Después de la primera mancha que apareció, no volvió a crecer. Lo más probable es porque se observa que el lodo se tarjó y empezó a pasar oxígeno a esta zona, entonces ya dejó de ser anaeróbica. En el día 31 había una gran riqueza de organismos en la zona aeróbica. En la zona anaeróbica solo se presentó una zona oscura. En la zona intermedia se observan manchas coloreadas y también el agua cambió a un color rosáceo. Acá se observa una cantidad de organismos rosados. Bueno, respuestas a preguntas. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? En la zona inferior donde está el lodo crecen organismos que desarrollan procesos fermentativos que producen alcohol y ácidos grasos como subproductos de su metabolismo. Estos son el sustrato para el desarrollo de las bacterias reductoras de sulfato, las cuales liberan sulfuros. Algunas de estas bacterias son de los géneros de sulfovidrio, de sulfotomaculon y de sulfomonas. La coloración oscura es debida a la precipitación de sulfuros de metales pesados como hierro y manganeso, de acuerdo con la siguiente reacción química. La materia orgánica reducida pasa a materia orgánica oxidada y va a generar un H reductor, el cual al reaccionar con el ion sulfato va a producir sulfuro de hidrógeno que después se va a convertir en sulfuro de hierro, que es un precipitado negro. En este precipitado negro es donde van a estar estas bacterias que van a tomar el mismo color del medio en el que ellos se encuentran.
¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Por la producción de sulfuro de hidrógeno no es abundante. Se desarrolla toda una variada comunidad microbiana caracterizada por cianobacterias y microalgas, que son microorganismos fotótrofos, que producen oxígeno y ayudan a mantener la aerobiosis en esta zona superior de la columna. ¿Cuáles son las fases anaeróbica, aeróbica y microaerofílica de la columna? La fase aeróbica es la parte cercana a la superficie que dispone de una alta concentración de oxígeno. La fase microaerofilia es la zona inmediatamente debajo de la zona aeróbica y tiene una concentración parcial de oxígeno. Y por último, la zona anaeróbica o anóxica constituye el lodo y no contiene oxígeno. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dicho sistema? Se debe a la formación de sulfuro de hidrógeno H2S, que es el que tiene ese olor característico a huevo podrido. Se produce en la zona anaeróbica, es decir, la zona inferior o del lodo. Este se puede generar a través de 3 vías importantes. La primera es a partir de la descomposición de la materia orgánica en el proceso llamado desulfuración. La segunda forma es por la reducción del azufre elemental que se lleva a cabo en ambientes anaeróbicos por bacterias integrantes de los géneros de sulfomonas, de sulfurococos, y esta es la llamada respiración con azufre. También se puede producir mediante la reducción desimilatoria del sulfato o respiración anaeróbica del sulfato. No requiere de intermediarios de reacción, como si en el caso del azufre elemental, cuyos principales son algunos de los integrantes del género de sulfovidrio. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Los microorganismos, en este caso las bacterias, viven en ambientes específicos. Para poder desarrollarse requieren condiciones específicas, ya sea ambientes ricos en oxígeno, con concentraciones medias de oxígeno o completamente en ausencia del oxígeno. Esto lo podemos aplicar en la ingeniería ambiental, identificando qué tipos de organismos pueden estar en un medio específico contaminado y así aprovechar que al ellos alimentarse de ese material que para nosotros es malo, para ellos es alimento, y así se reduce la carga contaminante porque puede ser transformada en sustancias inocuas o menos peligrosas. Se debe garantizar las condiciones del medio para que los organismos vivan y realicen la función que requerimos, es decir, cada organismo en el medio propicio para su desarrollo. Bueno, esta es la bibliografía de la primera parte. Ahora seguimos con la segunda parte, que es la preparación y cultivo de los microorganismos. Entonces vamos a mirar el crecimiento bacteriano y vamos a simular un medio de cultivo. Entonces hicimos una siembra inicialmente en una gelatina sin sabor previamente preparada que ya estaba solidificada. Sembramos 4 granos del suelo de jardín, sembramos 4 potas de la columna de Winogradsky y sembramos 4 trozos de pan. En el día 1 no se observó ningún cambio. En el día 3 ya en el suelo aparecen unos organismos blancos que tienen una apariencia de telaraña. En el pan aparecen puntos verdes y en el agua no se observaron cambios. En el día 4 en el suelo los organismos habían crecido, en el agua aparecieron unas manchas claras en la gelatina. En el pan los organismos verdes crecieron y también aparecieron otros organismos blancos. En el día 5 en el suelo la mancha blanca continúa creciendo. En el agua se detuvo el crecimiento de los microorganismos y en el pan los organismos verdes y blancos continúan creciendo. Además, algunos empezaron a cambiar de color, apareciendo de color café. En el día 6 en el suelo los organismos crecieron mucho más. En el agua no hubo desarrollo y la gelatina se licuó, y en el pan todos los organismos tuvieron mucho crecimiento. De respuestas a las preguntas: ¿qué compuestos en las membranas celulares de las bacterias permiten la tinción de las mismas y qué relación tienen estas con la tinción de Gram? La pared celular de las bacterias está formada por peptidoglicano, que reacciona con el yodo Lugol de la prueba de Gram y da un color violeta. La utilidad de la tinción de Gram es un tipo de tinción que se realiza sobre las bacterias para observarlas mejor bajo el microscopio. Esta es una prueba para diferenciar entre bacterias Gram negativas y Gram positivas. Las bacterias que no se tiñen mediante esta técnica se denominan Gram negativas.
Están formadas por una pared más fina, que tiene menos capas de peptidoglicano, y una segunda membrana rica en lípidos que repele la tinción de Gram. Al microscopio aparecen incoloras, y las bacterias gram positivas tienen una pared celular mucho más gruesa formada por un gran número de capas de peptidoglicano, entre las que se inserta la tinción de Gram, dando un color violeta intenso al microscopio. Imágenes de microscopía bacteriana. Tenemos estas tres imágenes y se pueden observar con objetivo 100x, aunque también dicen que se puede llegar a ver con objetivo 40x. Una bacteria de suelo que tenga aplicabilidad en el área ambiental es una que utilizaron en la biodegradación de fenol en un reactor Airlift con la bacteria Pseudomonas sp. La inmovilizaron en alignato o poliacrilamida. Se encontró que la bacteria inmovilizada fue capaz de degradar fenol en menos de 2 días, mostrando una mayor eficiencia en poliacrilamida, en tanto que las células libres no fueron capaces de crecer en esa concentración de fenol. En la morfología de los hongos podemos mirar que los macromicetos pueden ser setas, formadas por talo y sombrero, láminas, pie o tolva. Y los micromicetos, que es lo que nos aplica en esta práctica, pueden ser levaduras, que son organismos unicelulares redondeados u ovales que producen brotes, los blatosporos o los plastoconidios. Pueden ser mohos, que son organismos multicelulares con paredes rígidas, paralelas, ramificados, tabicados y son mayores a 1 milímetro de diámetro, a una micra de diámetro. Y los dimorfos, que presentan morfología micelar en su estado saprofítico, y eso es a 36 grados centígrados, y forman levadura cuando invaden los tejidos del huésped, que ya es a 37 grados centígrados. La tinción que comúnmente se utiliza para identificar hongos en el laboratorio es la tinción azul de lactofenol o azul algodón, que es una tinción simple, o sea, un solo colorante, y como tal está basada en la afinidad del colorante por componentes de las células, en este caso las estructuras fúngicas. Algunas imágenes de hongos en el microscopio que pueden ser observadas con objetivo 10x y con objetivo 40x. Un hongo que tiene una aplicabilidad en el área ambiental es el hongo Níger y el hongo Fusarium sp. Fueron cultivados en una suspensión con una concentración de 10 miligramos por kilogramos y encontraron, era para una degradación de pireno y benzoapireno después de 240 horas. Se demostró que los hongos inmovilizados fueron más eficientes que las células libres suspendidas para la biodegradación de estos compuestos. Un organismo que se menciona en el video de la guía yo escogí el protozoo ciliado, de los cuales uno de ellos es el Paramecium. El Paramecium es un protozoo perteneciente a la clase ciliados, porque presenta cilios en toda su superficie, los cuales le permiten movilizarse. Vive en aguas dulces estancadas con abundante materia orgánica. Su forma de reproducción es asexual por fisión binaria y también se puede reproducir en forma sexual por conjugación binaria. Puede ser útil para la degradación de la materia orgánica. Esta es la bibliografía de la segunda parte.